Comunicación 360 e innovación en el sector público es el tema que tocaremos hoy en Café PR. Bienvenidos. Gracias por estar aquí hoy jueves en Café PR, un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de relaciones públicas, de comunicación corporativa y comentar libros, investigaciones vinculadas a la profesión y reflexionar también sobre aquellos retos y oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos y comunicadores corporativos, tanto desde el ámbito académico como desde el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico aquí en Café PR. Hoy me siento muy contenta y muy emocionada porque voy a entrevistar a alguien que conozco desde hace muchos años y que fue el mundo académico que hizo que nos conociéramos, que nos encontráramos en el camino y hoy lo sigo a través de las redes debido no solamente a que nos conocemos hace un tiempo, sino que además viene haciendo una encomiable labor en el sector salud. Hoy nos acompaña Carlos Torres Ravelo. Él es director de comunicaciones de las redes integradas de salud de Lima Sur. Es comunicador social con 20 años de experiencia en comunicación corporativa, estratégica, medios de comunicación, sector agricultura y salud. Es gerente de comunicaciones y doctor de la Universidad Complutense de Madrid en comunicación audiovisual, relaciones públicas y publicidad con la máxima calificación sobresaliente cum laude. Tiene 17 años de experiencia en el sector educativo superior a nivel de pregrado y posgrado, en donde ha demostrado versatilidad académica y de investigación, así como liderazgo en la gestión universitaria. Además, ha sido reconocido por organizaciones públicas y privadas. Lo han distinguido al ejecutar buenas prácticas laborales en el marco de los objetivos institucionales de salud y el MINSA. Y también fue reconocido como el primer doctor practitioner del Perú en comunicación. ¡Wow! Ujú. Bienvenido, Carlos, y gracias por estar aquí en Café PR. Gracias a ti, Marita. Para mí es un gusto estar con ustedes. Yo también soy un seguidor de Café PR y de hecho siempre los tomo como referencias, no solamente para el ejercicio de la profesión, sino también para las clases. Y muchas veces he utilizado parte de tus entrevistas para también trasladarle un poco a los alumnos los conocimientos que muy buenamente ustedes están haciendo, ¿no? Gracias, Carlos. Nos motiva a seguir adelante porque justamente esa fue una de las razones por las que nace Café PR, para tratar de cubrir esos vacíos que existen, ¿no? Y que muchas veces no sabemos. Nos ha pasado de repente cuando hemos sido estudiantes también no hemos tenido más fuentes. Sí hemos tenido algunas fuentes, pero no más opciones, ¿no? Para poder eh, ver realmente la esencia, descubrir la esencia de las relaciones públicas, la comunicación corporativa y esa sinergia que existe entre la teoría y la práctica y una prueba viviente de que sí existe esa Ujú. sinergia. Eres tú con la labor que has venido realizando en todas las instituciones en las que has estado y ahora en la que estás, ¿no? Así es que nuevamente gracias. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy, como les mencionaba al inicio de este café de febrero, es comunicación 360 e innovación en el sector público. Ese tema que estamos tratando con el doctor Carlos Torres Ravel, director de comunicaciones de redes integradas de salud de Lima Sur, del MINSA. Y hoy que lo entrevisto, que me tomo este café con él, me inspiro en una publicación de Carlos en la que cita que la comunicación tiene el poder de transformar la realidad. Y la verdad es que suena a romanticismo para algunos, pero para los comunicadores es la razón de ser de nuestra profesión.
Pero, ¿cómo lograrlo en un sector percibido como inestable y burocrático? Digo percibido porque solo quien ha trabajado con amor allí, en el sector público, sabe de las necesidades y urgencias que existen. Por ello, Carlos, comienzo preguntándote, ¿cómo se alinea en este contexto complejo el trabajo de una oficina de comunicaciones con los objetivos de una organización en el sector público? Sí, Marista, como tú lo has dicho, es un sector que viene sobreviviendo, que está continuamente en crisis, porque hay cosas que sobrepasan la comunicación y esa es la realidad, por ejemplo, de que en el país, si se tiene 100.000 médicos, se necesita 1 millón de médicos, si se tiene 1.000 hospitales, se necesita 100.000 hospitales, es algo que sobrepasa el tema comunicacional. Pero sin embargo, dentro de los objetivos de la institución, por ejemplo, como el Ministerio de Salud, a nivel de la DIRIS Lima Sur tenemos el objetivo principal o el propósito fundamental de cuidar justamente la salud de la población de Lima Sur a través de una filosofía preventiva en salud. Entonces nosotros promovemos, hay una dupla de dos palabras que es preventivo promocional. Entonces nosotros promovemos la prevención en salud porque gracias a la prevención en salud las personas se van a enfermar menos. Por ejemplo, si es que no fumas, puedes evitar ciertas enfermedades. Entonces estamos previniendo esas enfermedades. Entonces tratamos nosotros de promocionar esos mensajes preventivos. Y no solamente eso se da en el Ministerio de Salud, sino también se da en E-Salud, que es el otro monstruo de la salud en el Perú, que tiene 13 millones de asegurados de salud. Y por ejemplo, en el Ministerio de Salud tenemos el SIS, que tiene 27 millones de asegurados, porque el SIS también atiende a personas que son extranjeras. Por ejemplo, los migrantes venezolanos que han llegado en gran medida a nuestro país, que superan el millón de personas según cifras oficiales, también muchos de ellos son atendidos con el SIS. Entonces tenemos alrededor de 40 millones de personas que se atienden en el sector salud, que es básicamente, podríamos decir, público en los hospitales, ¿no? Eso según las cifras oficiales. Entonces, la idea es que nosotros descongestionemos de alguna manera o que ayudemos a descongestionar en cierta forma esas atenciones que muchas veces no se dan, ¿no? La gente se queja de que va al hospital, no tiene citas, etcétera, etcétera, pero a veces muchas personas van porque tienen gripe a un hospital, y van a un hospital nacional como el Rebagliati, y recuerdo cuando estaba yo en salud y cuando era subgerente de imagen institucional, la gerente de justamente de la Oficina de Relaciones Institucionales, que era Evelyn Montero, mm, mencionaba, es fundamental que nosotros tratemos de educar a la gente en saber diferenciar lo que es la urgencia de la emergencia. Porque si tienes una gripe, es una urgencia, entonces te vas a la posta o te vas al puesto de salud. O si quieres te vas al médico, a otro médico, pero no al hospital Rebagliati. Entonces, después de la pandemia, esta crisis se ha tal vez acrecentado porque había mucha gente que no fue al hospital. Entonces, de pronto todos salieron a la vida normal y querían atenderse, pues porque había muchas personas que tenían cáncer y no se atendían, que tenían enfermedades crónicas y no se atendían. Entonces, todos querían ir al hospital. Entonces, ese embalse era prácticamente imposible, hasta el día de hoy es imposible de subsanar, porque no tenemos la capacidad logística para hacerlo. Entonces, desde el lado comunicacional, más que maquillar la realidad, nosotros tratamos de difundir ciertos hábitos saludables para que las personas prevengan. Y es hermoso ver cómo tú transformas la realidad, no solamente de una familia o de una comunidad, sino a veces de personas muy vulnerables. Por ejemplo, en el Hospital Rebagliati, hace 2 años hicimos una campaña de donación de órganos. Y con esto fue una idea de Rocío Moscol, que es la jefa de comunicaciones de Rebagliati. Ella eligió a, me parece, 7 embajadores, que eran niños que estaban en busca de una donación de riñón, porque eran niños que se dializaban 2 o 3 veces a la semana.
Y ver a niños tan pequeños realmente te parte el alma, sobre todo yo que me he convertido en padre de familia hace 3 años, o sea, ya lo siento mucho más fuerte, ¿no? Y nosotros hicimos una difusión de, di sí a la donación de órganos, y para ello le decíamos a las personas que cuando tengan un familiar que fallezca, eh, sepan que la familia finalmente es la que decide eh, si se dona o no, más allá que en tu DNI podría decir que sí, la familia decide finalmente si es que se dona o no. Entonces difundimos ello, utilizamos a Fernando Díaz como un aliado estratégico, y cuando hicimos esa campaña, esa activación en el Hospital Rebagliati, había una señora que estaba escuchando, bueno, todas las palabras de Fernando Díaz y de todas las personas que participaban, y a los pocos días su hijo fallece, y su hijo era un menor, y ella decide donar los órganos de sus hijos. Y gracias a ello, por ejemplo, se transformó la vida de dos de esos pequeñitos que estaban buscando riñones. Porque en el Perú es muy poco probable que una familia done o que una persona done, y menos probable es de que haya un niño que pueda donar órganos para otros niños, porque los niños normalmente no fallecen mucho, ¿no? Claro. Y menos los papás van a querer que le quiten un órgano, ¿no? Por un tema tal vez de cultura. Y, y, por ejemplo, encontrar esa solución a un problema o aportar un granito de arena a una solución que es prácticamente divina, ¿no? Dices, oye, esto de acá vale la pena, ¿no? Y realmente estoy transformando la realidad, estoy transformando una vida. Es emocionante, ¿no? Definitivamente sí, porque como mencionaba en la introducción, en la presentación de este café, que es un café especial, porque mira, la salud es algo que toca a todos, ¿no? A todos. Entonces, eh, el que, por ejemplo, a través de esta acción preventiva promocional, ¿no? Es importantísimo poder sensibilizar y educar, porque en medio de la desesperación, cualquiera de nosotros puede ir justamente a un hospital en el que se ven asuntos mayores, ¿no? Y le estás quitando quizás la oportunidad a alguien de salvar su vida, ¿no? Entonces, Exacto. es clave, es importantísimo. Y, y parece pues muchas veces que en este contexto de desborde que mencionas, que es la realidad de nuestro país, ¿no? Gestionar todo el trabajo del sector salud es complejo por esta realidad en la que siempre estamos en déficit, ¿no? De médicos, de enfermeras, de infraestructura. Y, y muchas veces parece imposible, ¿no? Parece imposible, Eh, parece imposible. ¿Cómo, cómo hacer que lo imposible se haga posible? Porque yo me imagino que hay situaciones y situaciones, ¿no? Y en algún momento quizás ha habido uno de estos escenarios en los que parecía que no se podía encontrar solución comunicacionalmente a algo, ¿no? y, por ejemplo, tienen limitación de recursos, ¿no? Dentro de salud, por ejemplo, cuando yo llego, yo había estado antes en el sector privado, había también tenido la posibilidad de trabajar en medios de comunicación, y me piden crear un canal de televisión. Y bueno, querían crear un canal de señal abierta. Para empezar, era poco probable porque ni siquiera había un espacio justamente en el Morro Solar para poner un nuevo transmisor, etcétera. Entonces era poco probable, ¿no? Y había una limitación grande de recursos. Entonces ahí es donde viene también el background y también la posibilidad de relacionamiento que tiene un comunicador para estrechar vínculos con otros actores, sea la empresa privada, como por ejemplo yo dije, bueno, entonces si es que no se puede dar, ¿qué es lo que puedo hacer? Voy a tocar la puerta primero a un estudio de lo que necesito, ¿no? No solamente a nivel de mercado, sino también a nivel de lo que necesita el público, a nivel de, por ejemplo, contenidos, en el caso de un canal de televisión que iba a tener contenido diverso. eh,
Y al haber estado también en el sector académico, y dije, bueno, puedo hacer una alianza con una universidad. Ujú. Y recuerdo que en su momento, en el 2014, cuando se creó el canal del Poder Judicial, proyecto en el que yo participé y que tuve la suerte de dirigir desde la creación del nombre, etcétera, se hizo justamente un convenio con una universidad privada y por donde el Poder Judicial empezó a emitir su señal. Entonces yo dije, voy a tocar la puerta pues de mi alma mater, ¿no? Toqué la puerta del alma mater, pero no se dio, y después vi otras alternativas, no para eh, comprar todo lo que se quería comprar, que era una suma muy millonaria, sino empezar con otras alternativas de servicio que me permitieran empezar a andar. Y luego de ello, finalmente logré un convenio con una institución igual educativa para, por ejemplo, temas del CD de televisión, etcétera, ¿no? Y hoy, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, igual estamos articulando con la empresa privada. Por ejemplo, el día domingo tenemos una carrera que se está haciendo con la Municipalidad de Lima, que se va a dar en Chorrillos. Y como es la jurisdicción, nos tocan la puerta y quieren que pongamos 10 servicios de salud para las personas que corran, etc. Y la gran pregunta es cómo hidratamos a las personas. Entonces, ¿tenemos agua? No tenemos agua. ¿Tenemos alguna bebida rehidratante? No. Entonces tocamos la puerta de una de las empresas que tienen bebidas rehidratantes. Y esta empresa, solamente a través de un pequeño acuerdo verbal o a través de un documento, nos apoya con lo que se necesita. De igual forma, el día de ayer hemos estado haciendo una campaña por el Día Mundial del Condón y el Día del Amor en la playa de Yuyos de Barranco. Y hemos tenido también el apoyo de la empresa privada para hacer nuestras acciones marqueteras, porque no tenemos recursos para ello. Entonces, articulando y administrando bien los recursos y con el liderazgo adecuado, yo creo que se puede hacer posible lo imposible. Ujú. Realmente con mucha voluntad y con esa visión relacional, ¿no? Importante. Y justamente por allí va mi siguiente pregunta, Carlos. ¿Cómo se trabaja este binomio relación-comunicación sin caer solo en el diseño de mensajes impactantes, que se ven muy buenos mensajes en otros contextos, pero que finalmente se los lleva el viento, ¿no? Y no calan y no cumplen al 100% o al 70 o 80% con con el objetivo? ¿Cómo, Carlos? Bueno, para empezar es fundamental la investigación, ¿no? Si que tú no investigas al público objetivo o si no conoces tu realidad, vas a patinar. Y es eso lo que muchas personas todavía no entienden en la comunicación. Es una necesidad de investigación. De investigación que puede ser en un pretest, en un posttest, en un retest, ¿no? En distintos momentos es necesario hacerlo. Por ejemplo, eh, históricamente, el año pasado, nosotros teníamos unas cifras que nunca se había logrado alcanzar el objetivo de la vacunación de sarampión en Lima Sur. Ujú, Y la filosofía que tiene la Dirección General es romper esquemas. Y va un poco con también mi filosofía, de alcanzar lo imposible. Y son retos que finalmente nos pone en el camino, bueno, la coyuntura. Y gracias a, por ejemplo, el hecho de salir a conocer el territorio y el hecho de subir, por ejemplo, y conocer la geografía, sabía que, por ejemplo, en Villa María del Triunfo yo no podía llegar a la población para decirle tienes que vacunar a tus hijos contra la sarampión porque si no se pueden hasta morir. No lo podía hacer a través de los medios tradicionales. Por ejemplo, ayer hemos estado en la playa Barranco, en la playa de Barranco, Los Yuyos, como te dije, y tuvimos la presencia de América Televisión, de TV Perú, de otros medios, y llegó a la población con un mensaje, pero para la población de Barranco, Chorrillos y Surco. Pero para la población de Villa María, o sea, yo he tenido que subir como 40 minutos en los cerros para darme cuenta al hacer acciones sociales específicas en las casas de las personas que ellos tienen un televisor, pero no tienen señal de televisión. Es decir, no ven televisión. Y ellos utilizan el televisor para proyectar
los videos de YouTube, porque si tienen internet, etcétera, etcétera. Entonces yo sabía que no podía hacer ello. Y a mí desde el Ministerio de Salud me decían, Carlos, tienes que hacer un perifoneo con tus carros, tienes que implementar los carros. Y dice, pero ¿cómo voy a hacer una estrategia, bueno, de un marketing tradicional a través del perifoneo, si es que los carros no suben, porque son escaleras? Entonces, tenías tú que, si yo, por ejemplo, no hubiese conocido eso, hubiese patinado nuevamente, ¿no? Y mandaba los carros y los carros iban a quedar en la falda de los cerros y no iban a subir. Las personas no iban a escuchar el mensaje. Entonces, por ejemplo, ya con eso implementamos distintos sistemas, ¿no? Entonces, en vez del perifoneo, nosotros hacíamos activaciones en la parte superior de los cerros con megáfonos, ¿no? Entonces, en vez de adquirir los equipos de perifoneo para los carros, eran megáfonos potentes y con unas activaciones que venían del Ministerio de Salud y podíamos justamente llamar la atención del público para finalmente educarlos y decirles, oye, si tu hijo no se vacuna, puede ocurrir tal cosa. Y el resultado final fue que superamos la meta que nos había puesto el MINSA, lógicamente con el apoyo de comunicaciones, porque yo no vacunaba, ¿no? O sea, vacunaba el personal asistencial, pero gracias también al esfuerzo en conjunto de todas las áreas, eh, se pudo alcanzar el objetivo que superó el 90%, 93%. Era una cifra histórica a nivel, y ninguna dirección del MINSA alcanzó esa cifra en Lima Metropolitana. Y por eso nos reconocieron como justamente uno de los eslabones fundamentales para alcanzar esta meta. Eso fue en noviembre del año pasado, ¿no? Entonces, yo creo que la base fundamental es la investigación y el conocimiento de tu público, ¿no? Para saber que no necesariamente lo que a nivel de números parece más bonito es lo mejor para tu público. Porque yo te puedo decir, oye, mira, América Televisión me hizo ayer un vivo que me generó 2 millones de soles de ahorro en publicidad y que llegué tal vez a 1,5 millones de personas. Entonces yo digo, y le vendo a mi jefe, oye, mira, hemos llegado a 1,5 millones de personas. Pero eso no es cierto, pues yo me estaría engañando, ¿no? Entonces, para hacerlo, para hacerlo bien, hay que conocer, ¿no? Hay una máxima en relaciones públicas que es hacerlo Las bien y cosas. hacerlo saber, ¿no? Sí, ¿No es claro. cierto? Pero acá sería es conocer, hacerlo bien y hacerlo saber. Entonces, si no conoces, o sea, nunca vas a poder hacerlo bien. Qué importante lo que mencionas y bueno, sabemos en el contexto académico y profesional también, justamente que la innovación va de la mano con la investigación, ¿no? Y por allí me gustaría que nos cuentes un poquito más, aparte de este clarísimo ejemplo de cómo se puede innovar, aunque no parezca innovación, pero sí es una innovación, investigando, porque sin eso no se hubiera podido lograr, si es que sin ese conocimiento previo que tú tenías de esta realidad. Y un poco como yo soy a veces saltamontes cuando hago los cafés, ¿no? Regreso a la primera pregunta, ¿no? En la que yo te hacía, ¿cómo alinear los objetivos de comunicación, la gestión de comunicación con los objetivos institucionales? Y ahí está, pues el resultado palpable, ¿no? En esta campaña de vacunación se ve claramente. Pero, ¿en qué otros contextos o de qué otras formas podemos innovar, Carlos? Bueno, una de las cosas que me atrae mucho a mí es el tema de la lectura de la data o la big data, ¿no? Y me seduce mucho eso. O sea, yo puedo pasar un día entero, y eso me pasó desde salud, cuando finalmente el canal que te contaba se hizo, vinieron unos españoles a querer vender una plataforma tipo Netflix y para que la gente pague para conectarse. Y digo, y la gente no paga ni siquiera por Netflix en el Perú, sino la gente ve la gran mayoría Netflix a través de los sistemas piratas y menos te va a pagar tu canal de salud, pues, ¿no? Pues tiene que ser gratuito. Y justamente se dio a través de YouTube. Y este éxito que tuvo el canal también que alcanzó, no sé, unas cifras espectaculares de impresiones de marca positiva, que fueron como, no sé, 7 millones de impresiones de marca positiva, y esa data te la da justamente la red social.
Entonces yo podía saber, y me pasaba horas viendo, y podía saber que la gente que veía el programa se conectaba muchas veces porque veía, o saltaba desde Facebook a YouTube, o saltaba de WhatsApp a YouTube. Entonces yo podría eh, determinar de esa manera qué es lo que tenía que fortalecer. Entonces, ¿cómo puedo hacer de que un mensaje se masifique a través de WhatsApp? Porque si de WhatsApp saltan a YouTube, es porque tengo que atacar primero por WhatsApp, ¿no? ¿Y en qué momento la gente se desconecta? En el minuto y medio. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿No? En el minuto y medio, tal vez hubo una pausa de alguna persona, o tal vez la conductora no funcionaba, entonces me permitía a mí milimétricamente saber, y en base a esa data se tomaban decisiones. A diferencia, por ejemplo, cuando trabajaba en televisión, estaba el rating, ¿no? El minuto a minuto, pero el rating en su momento te llegaba al día siguiente. Después ya te permitía medir el rating con un minuto de desfase casi en vivo y tomar decisiones más asertivas, pero o acertadas. Pero acá es algo mucho más detallado y tú lo puedes interpretar como quieras. Y es lo que ha pasado con TikTok, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, yo lo que quise fue justamente un poco entender, y sigo entendiéndolo, porque nosotros hemos tenido un éxito impresionante en el primer mes, aplicando justamente yo estas lecturas que ya había hecho previamente. En el primer mes que estuve, crecimos como, no sé, un 8000%, una cosa así, que era impresionante, ¿no? El alcance que tuvimos en TikTok fue impresionante, y después, cuando yo llegué, habían 900 seguidores, y hoy estamos por los 40.000 seguidores, por ejemplo, ¿no? Que igual es una cifra humilde, pero el crecimiento es impresionante, y Claro. hemos logrado también posicionar videos con más de 1 millón de vistas. Y te digo que sigo entendiendo, porque yo publiqué también hace poco que llegamos a nuestro primer millón, pero lo publiqué y dije, oye, qué bacán, ya llegamos, pero a los 2 días publicamos un video y solamente en 2 días llegó casi al 1,5 millón de vistas. O sea, llegamos, cuando hemos conversado, Ajá. para esa entrevista hablábamos del primer millón, pero dije, ya pronto llegaremos al segundo millón, pero había uno que estaba en 900.000, pero de pronto saco algo que era un video sobre la contaminación cruzada, de no mezcles tú las frutas con las verduras cuando estás preparando, etcétera. Y de pronto ese video está en 1.400.000, hasta ayer que lo he visto. Entonces, todavía sigues aprendiendo, pues, porque no existe una fórmula, y eso es lo que yo también pongo en ese posteo, no existe una fórmula, pero sin embargo te vas acercando cada vez más a tal vez lo idóneo, ¿no? Entonces, la lectura de también más que los indicadores, podríamos decir, la Big Data es importante, ¿no? Es importante porque en base a esa Big Data tú puedes crear los indicadores, ¿no? Y puedes justamente en base a ello también crear las estrategias idóneas, ¿no? Entonces, eso es fundamental para mí también hoy en día estar atentos. Y estoy seguro, y no es por pecar de soberbio ni nada, que muy pocas personas que están al nivel de dirección de comunicaciones hacen ello. O sea, se sientan a ver los números. ¿Por qué? Porque tienen justamente a su administrador de redes sociales que lo hace. Pero la lectura y la visión del director de comunicaciones es mucho más amplio, pues, ¿no? Mucho más amplia. Entonces, el community manager o el administrador de las redes sociales no va a tener esa visión. Entonces, no lo va a poder aplicar como tú. Entonces, y bueno, y hoy estamos ya persiguiendo otros objetivos que son otras redes sociales, ¿no? Otras redes sociales. Y bueno, y ojalá que también podamos ahí revolucionar un poquito el espacio, ¿no? Yo estoy segura que sí, y qué importante esto de la analítica, ¿no? Del análisis de la Big Data. Justamente hace algunos meses estuvo aquí en Café Piar, Ruth Castillejo, que es CEO de Impulso, ¿no? Que justamente ellos ven PR bajo la analítica de datos al 100%, ¿no? Y tiene pues un eslogan que es datos que impulsan relatos, ¿no? Y que la decisión, pues, es definitivamente, si tienes tú un mapeo, ¿no? Del 100% del comportamiento en las redes que vas analizando, definitivamente, pues, el margen de error, ¿no? Es mínimo y el margen de éxito, pues, se multiplica, ¿no? Qué importante es
que escuchen en las demás direcciones y también en las empresas, que es importante leer la data y desde la mirada estratégica, ¿no? No de la parte operativa del community manager, que es un trabajo también extenuante, Claro, importantísimo y que me saco el sombrero porque tienes que estar allí y allí pendiente, pero la misma rutina, por más que estés preparado, en ocasiones no te deja ver eso que necesitas para dar esos grandes saltos y hacer esos grandes cambios, ¿no? sí. Por eso el director de comunicaciones creo que tiene, aparte de ser el guardián de la marca, como dice Capriotti en su libro, en su último libro, que lo he disfrutado muchísimo gracias a que es una descarga gratuita. eh, Aparte de eso, tiene que tener la posibilidad de aislarse un momento para tener una visión más amplia y la visión estratégica que tú dices, ¿no? Que te va a diferenciar de tal vez la parte operativa y del día a día que consume a veces todo el, la jornada de un comunicador, ¿no? Y es extenuante, es el día a día, porque no solamente tienes que ver la parte estratégica, de planeamiento, de investigación, sino tienes que estar en el campo, ¿no? Porque no es cuestión de que tu equipo vaya y que tú no estés, ¿no? No es un trabajo Claro, de escritorio, no funciona así. O sí funciona, Carlos, no funciona, ¿no? no, para nada, ¿no? Para nada. O sea, si es que, bueno, por decirlo de una forma coloquial, si no te ensucias los zapatos, o sea, te van a vender cuentos chinos, ¿no? Y no vas a poder finalmente tomar decisiones correctas, ¿no? Y es bonito cuando te empapas de todo, finalmente estás conociendo de todo, ¿no? Y vas aprendiendo también, ¿no? Yo creo que el hecho de ser profesor también y también tener yo ahora la, la convicción de que aprendes mucho de tus alumnos, ahora que enseño más en posgrado que en pregrado, y en pregrado me sucedía lo mismo, ¿no? Eh, Salía muy tal vez lleno de nuevas, eh, no solamente de nuevas expectativas, porque los alumnos de pregrado me generaban justamente mucho más cuestionamiento, pero en posgrado ahora encuentro mucha retroalimentación y muchas experiencias, ¿no? Y todo ello me hace también eh, querer ser curioso, y para eso es importante estar en el campo, ¿no? Porque te vas dando cuenta de las cosas y vas aprendiendo cosas. Y es eso, y yo sigo con ese espíritu de curiosidad, ¿no? Eso es importante, eso es importante. Carlos, ¿y cómo hacer? Ya nos has contado un poquito también con esta experiencia de la campaña de la vacunación, pero ¿qué otras formas o si es que hay algo que se realice de manera constante para poder hacer que los públicos, que todos los stakeholders se involucren en las campañas y haya una pausa? ¿Y cómo las llamarías? Campañas de comunicación, campañas de relacionamiento, campañas de relaciones públicas. Eh, Tal vez la llamaría campañas de articulación activa en comunicación, ¿no? Mm. Algo así, porque en realidad, si tú no tienes la posibilidad de activar a los diversos stakeholders que participan con el mismo objetivo, porque, por ejemplo, si tú antes, cuando trabajaba en el sector privado, quería encontrar el apoyo de una empresa privada para, por ejemplo, un auspicio, tenía que justamente buscar a las que estaban alineadas al público objetivo, ¿no? Entonces, finalmente, en el sector público encuentras muchas entidades que tienen o persiguen el mismo objetivo, ¿no? Que es beneficiar a la población, como te mencionaba al inicio. Por ejemplo, está el gobierno local, están también entidades privadas, ¿no? Y diversas instituciones también públicas o no gubernamentales que finalmente pueden aportar a construir algo mucho más grande y algo en beneficio de tu público final, ¿no? Entonces, estos, eh, estos aliados estratégicos, yo creo que tú los tienes que convencer también con el planteamiento correcto de tus ideas, ¿no? Para eso nosotros, por ejemplo, siempre estamos trabajando y organizando y esquematizando todo con planes de comunicación. Así sea una campaña pequeña, hacemos un plancito de comunicación con los objetivos principales, los objetivos específicos, qué es lo que queremos lograr, y finalmente nosotros
de esa manera hacemos coincidir a diversos aliados o diversos públicos, ¿no? Como hace poco hemos hecho también un vuelo en parapente para transmitir un mensaje eh, de lucha contra el dengue y hemos tenido el apoyo de la empresa privada para conseguir el parapente, porque yo no tenía presupuesto, Yo dije, ¿no? ¿de dónde Sí, sacó Carlos un sí, parapente? sí. Porque aparte tú sabes que en el Estado el tema de la publicidad es un poco compleja, porque el tema de la publicidad pasa por varios, no sé, es un tema burocrático. ¿Ahí me escuchas? Sí, ¿Ahí me sí, escuchas? sí, Sí, allá. sí. Entonces, y aparte también hay cierta limitación para el tema presupuestal para publicidad. Entonces, nosotros articulamos para que finalmente haya entre comillas, un auspicio de la Municipalidad de Chorrillos con el parapente, que haya también el compromiso de una institución privada para la impresión del banner que iba circulando o enarbolándose por los aires. Eh, y tuvimos también la presencia de algunas ONGs que se hicieron presentes, ¿no? Y también algunas comunidades de dirigentes vecinales que también son fundamentales, porque tú no puedes entrar a ciertos lugares sin el apoyo de tus dirigentes vecinales. Por ejemplo, no sé, nosotros dentro de nuestra jurisdicción también está Manchay, y son personas con una visión muy de respeto a sus dirigentes vecinales. Entonces, si tú no pasas por ellos, así como en Villa María o en Villa El Salvador, en realidad estás justamente no respetando la cultura que ellos tienen. Y eso es una falta de respeto. Entonces, articular con ellos es fundamental. Y cuando los tienes como aliados, es realmente como se te abren las puertas del cielo, ¿no? Es algo magnífico, ¿no? Entonces, es una fuerza que finalmente tú tienes que tener y articular para que finalmente todo quede tan bonito como puede parecer una publicación, ¿no? Pero para llegar a eso es un trabajo grande, ¿no? Para eso hemos trabajado 2 meses, ¿no? Desde diciembre, para lo del Mor Solar, que recién se ha dado esta semana, ¿no? Entonces, para lo de la playa se ha trabajado desde enero, que recién se ha dado esta semana, ¿no? Entonces, sí, estamos articulando así, ¿no? Articulando paso a paso, con los stakeholders adecuados. Acá en la jurisdicción está, por ejemplo, una SEM, ¿no? Es una empresa grande que siempre apoya, ¿no? Y hay otras empresas también de diversa índole que siempre están listos para apoyarnos, ¿no? Porque también coincide justamente sus objetivos con los nuestros, ¿no? Mm. Claro, entonces es importante también hacer ese mapeo, ¿no? De qué otras De stakeholders, sí. organizaciones o qué otros stakeholders persiguen los mismos objetivos que tu organización o que tu institución, ¿no? Es Por clave. eso es importante el plan de comunicación, porque si tú el plan de comunicación, yo tengo un plan de comunicación que lo proyecté el año pasado, para el año pasado y para este año. Entonces tenía yo la experiencia de haber trabajado un plan de comunicación en salud, en el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y cuando llegué dije, lo primero que tiene que hacer es ello. Y uno de los puntos del plan de comunicación es el mapeo de stakeholders, ¿no? Entonces tú defines ahí, ya, entonces tú sabes cuáles son, entonces toca la puerta, etcétera. Entonces es mucho más rápido hacerlo cuando ya lo tienes bonito, ¿no? En un documento, inclusive aprobado por resolución ministerial, resolución directorial, etcétera, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Para eso, justamente toda la planificación basada en investigación es uno de los pilares que debemos de tener nosotros, ¿no? Carlos, no sé si te ha pasado a ti, pero que porque está también a la par estás en el mundo académico y a nivel de posgrado, y eso te permite tener un poquito la mirada del sector público y del sector privado, y al menos en lo personal, me ha pasado que las instituciones y las empresas no hacen un mapeo de stakeholders a profundidad con perfiles y todo, ¿no? Entonces yo digo, ahora entiendo todo, ¿no? Pero para Ujú. muchos es como que es normal, ¿para qué tanto, no? Y hay mucha improvisación, ¿no? Y de ahí que, por ejemplo, no sé, en algún momento a mí me han pedido que haga, o sea, partiendo de una campaña simple, ¿no? Ya para combatir el dengue, quiero que ahora para el mes de febrero, eh,
algo que suena un poco tonto, pero que difundas un mensaje de regalar flores. Mira, estamos cercanos a la fecha del Día del Amor, ¿no? Pero eh, que manejes mensajes que digan, no regales flores naturales, porque las flores naturales requieren agua, y al requerir agua son potenciales criaderos de las larvas o los huevitos de los zancudos. Entonces regala flores con arena. Entonces imagínate que una chica reciba su ramo de flores con arena, pues te lo va a tirar en la cara, ¿no? Entonces, a ese nivel de simplicidad o de base surgen las ideas, ¿no? Entonces, yo preguntaba, ya, tú, eso es lo que quieres hacer, este es tu objetivo, ya, quieres transmitir un mensaje de la entrega de flores sin agua, ya, que no requieran agua, ya, pero puedes hacerlo a través de las flores que son deshidratadas, a través de las flores que son preservadas, ¿no? Como las venden las empresas privadas. Y yo, por ejemplo, que cuando estaba en el Ministerio de Agricultura, conocí que existen productores peruanos que las hacen también y te cuestan 3 veces menos que la empresa privada. Entonces, yo les mencionaba, ¿y por qué no tocan la voz a Midagri? Y en realidad sería un golazo que articules con otro ministerio, vas a ser más fuerte, ¿no? Súper, ¿no? Entonces, pero eso es parte del mapeo de los stakeholders. Entonces, si tú no sabes qué programas tienen los distintos ministerios, nunca los vas a invitar, nunca los vas a, y no vas a poder crecer y finalmente a nivel de Estado, de gobierno o a nivel ejecutivo si es que finalmente no se articula todo. ¿No? Entonces, yo, por ejemplo, para la campaña de ayer, invité a Midagri. Y Midagri feliz, pues, porque vienen los productores de flores y ponen sus stands y venden. Y la señora rayó ayer con las flores y decía, oye, ¿y esto qué es? Ah, pero son flores de mentira. No, son reales, deshidratadas y estas son conservadas. Y no sabía las muchas personas que existía eso. Ujú. Entonces, y finalmente nosotros también transmitimos el mensaje que hace un tiempo me mencionaron, ¿no? En otra institución me mencionaron, oye, hazlo pero con arena. Y esa costumbre viene porque en los cementerios sí se Sí, recomienda siempre eso, con los ¿no? cementerios Pero estás hablando del cementerio, pues no de no de un momento romántico, pues, ¿no? Claro, claro, Sí, claro. Definitivamente sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo y me causa gracia, una triste gracia, ¿no? ¿Cómo la puedo calificar? Gracia triste, ¿no? No sé si existe, si se puede, porque eso se debe a la ausencia de estos mapeos que son tan, tan necesarios. Carlos, esta campaña del dengue fue muy simpática, la verdad, porque además, insisto, en el post está tan, lo has explicado, ya has argumentado, incluso hasta que por qué el parapente, ¿no? Que de verdad a mí me parece que lo deberían leer todas las personas encargadas de todas las áreas de comunicaciones del sector público y privado para que lo tomen como ejemplo de cómo sí se puede hacer algo que sustentado en la teoría, en la investigación, todo lo que dice el mundo académico plasmado en la práctica, ¿no? Y que sirve realmente para evitar la improvisación que existe en algunos espacios, ¿no? ¿Esta campaña ha sido una campaña 360 o cuáles han sido las características de esta campaña, aparte de lo que sí, ya nos has mencionado? claro. Mira, lo importante de esta llamada de atención que es a través, o como yo lo puse, un hook estratégico, ¿no? Una cosa así, que es un gancho estratégico, un gancho visual. Lo importante de ello es de que yo podía, a mí el proveedor me dijo, Carlos, si yo si quieres puedo volar por todo, Miraflores, Barranco, Chorrillos. No, yo quiero que borres por el Morro Solar, no, no me interesa el resto, porque mi público era las personas que viven en las faldas del Morro Solar, que son prácticamente personas vulnerables, personas que algunos son asentamientos humanos, personas humildes, que tienen acumulación de agua porque no tienen agua potable. Entonces, mi objetivo era llegar a ellos. Entonces, yo soy un convencido de lo que dice Carrascosa, que es el gran público no existe. Si tú pretendes al gran público, vas a fracasar. Para mí la segmentación es fundamental. Entonces, ¿para qué yo voy a ambicionar que todos los bañistas de Miraflores y Barranco me vean? O sea, no tiene sentido. Quería que los vecinos me vean. Entonces, todos los vecinos salieron y el 100% de las casas nos abrieron las casas. Entonces, yo cumplí con mi objetivo. El 100%.
todas las casas que tocamos para que los inspectores vayan y vean sus sistemas de almacenamiento de agua, todas nos abrieron las casas y los inspectores entraron y le dijeron, señora, mire, está usted conservando mal, está tapando mal, te voy a dar un merchandising, ¿no? Que es una tapa de tela que tiene justamente un mensaje o el eslogan de que el MINSA determina, que es Unidos contra el Dengue. Entonces, esa tapita se pone, otro merchandising que nosotros hemos generado, que es justamente ya una idea en base también a la lectura y a la visualización de justamente de manuscritos y de papers que yo puedo hacer, ¿no? Que es un dispositivo que es la mascota de la Diris Lima Sur, porque el año pasado lanzamos una mascota que es el doctor Lobito, y todo el mundo, ¿y por qué un lobito, no? Porque el lobito es el animal marino que te permite la salubridad del mar, ¿no? Entonces, nosotros somos la Diris Lima Sur que vemos todas las playas del sur, desde Chorrillos, desde Barranco, Chorrillos hasta Pucusana. Entonces, nosotros prácticamente cuidamos esta parte de acá, ¿no? De Lima. Y si es así, entonces, ¿qué mejor que un animal, ¿no? Marino. Y este mamífero fue seleccionado a través de un concurso por Facebook. Y este doctor Lobito finalmente, bueno, cumple el objetivo de una mascota, ¿no? Que finalmente es que la gente la quiera abrazar, apachurrar y querer, pues, ¿no? Ujú. Hoy día ha sido una sensación en la playa, después también para ciertos eventos a nivel de comunicación interna también es muy querido, todo el mundo se quiere tomar fotos con él. Hemos sacado también un merchandising pequeño de unos peluches para regalar a los niños cuando los vamos a ver, etcétera. Y también otra idea es sacar un merchandising pero utilitario. La idea de sacar un merchandising, por ejemplo, no sé, polos que no me van a servir, no me interesan a mí, ¿no? Entonces, pero un merchandising utilitario. Entonces, ¿qué es? Es un lobito que tú le das cuerda y recircula los botes de agua. Y al Oh, recircular los botes de agua, no permite que el agua se estanque. Y al no estancarse, no. los huevos no ponen sus larvas, o no ponen sus o los zancudos no ponen sus huevitos, ¿no? Y no se desarrollan las larvas. Maravilloso. Y no solamente es eso, no solamente es eso, sino que nosotros le hemos añadido justamente una partición en el merchandising que permite añadirle el químico que se le echa para eliminar todas larvas, todo tipo de larvas en los depósitos donde almacenas el agua, ¿no? Entonces es un ganar y ganar, pues, ¿no? Ese merchandising. Claro. Entonces, eso de ahí es algo que, por ejemplo, ya no se ve ya de una manera tan llamativa como el parapente, pero finalmente tú estás haciendo muchas cosas, ¿no? Que finalmente también eh, la vas difundiendo no solamente en tus redes sociales, sino también la vas difundiendo en medios de comunicación, la vas difundiendo de una forma 360, como tú mencionas, ¿no? Excelente. Mira, no sabía lo de este dispositivo para evitar que el agua se estanque. Me parece maravilloso. Eso no lo has publicado. No lo he No, visto. todavía no. Todavía no, está dentro de la cola. Mira, el siguiente post es acerca de las canoas que nosotros ayer hemos hecho un concurso. eh, Mira lo importante de la articulación y el mapeo de los stakeholders. Por ejemplo, no se puede zarpar en Barranco en la tarde, ya no puedes. Pero nosotros a través de una gestión permitimos que Barranco Municipalidad nos dé el permiso para zarpar. Entonces, a través de unos kayaks de una empresa privada que conseguimos por canje, ¿no? Ellos nos otorgaron 3 kayaks para que 3 parejas tengan la experiencia de entrar al mar de Barranco, a la playa de los Yuyos, y finalmente tengan una experiencia romántica de ver el sunset. Okay. ¿Ya? Pero la campaña se llamó Remando Juntos, porque nosotros queríamos hacer justamente una analogía entre remar juntos de parejas, de cuidarnos mutuamente a través también de la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, con el uso del condón, porque era el día del condón y el día del amor. Okay. Entonces, justamente remamos juntos, nos metemos juntos a justamente las aventuras diversas, pero también nos cuidamos. Entonces, somos un equipo que vamos remando juntos. Entonces, esa articulación es fundamental con los stakeholders y también es ideal que tengas también
la articulación con la empresa privada para que te permita desarrollar un poquito más esas ideas un poco disruptivas que tienes y que finalmente van a llamar la atención no solamente del público objetivo, sino también de los medios de comunicación para masificar tu mensaje, ¿no? Entonces, que también es importante. De eso más o menos es lo que estoy preparando mi próximo posteo, que justamente hoy día lo escribí, pero ya del merchandising utilitario lo haré después, ¿no? Porque justamente estoy tratando de no solamente hablar de eso, sino de otras cositas que estamos sacando, ¿no? Que Estaría estamos sacando y que hemos hecho el pedido de un merchandising especial, ¿no? Como te digo, que sea utilitario. Estaremos atentos, estaremos atentos. Carlos, y ya llegando al final de este lindo café instructivo 100% y que yo creo que cumple el objetivo de ser un espacio de reflexión, ¿no? Por todo la casuística que nos estás proporcionando. Las personas siempre dicen casuística, casuística, caso de la vida real, aquí está, real, existe, se puede, palpable, ¿no? Eh, ¿Cómo mides las campañas de comunicación? ¿Qué indicadores se emplean? Quizás para otras personas y otros profesionales, ¿no? Que trabajan en el sector salud. Claro, mira, primero, como te mencioné, la escucha es fundamental, ¿no? La escucha del público objetivo es fundamental y para ello nosotros estamos midiendo constantemente a través de forma cuantitativa y de forma cualitativa justamente las experiencias que tienen los públicos en nuestras campañas, por ejemplo, en donde nosotros tenemos un rol muy activo, ¿no? Mm. Entonces vemos la satisfacción del público, vemos tal vez qué cosas podemos mejorar, ¿no? Y finalmente, nuestro gran indicador es el porcentaje de personas atendidas, por ejemplo, en una campaña, o el porcentaje de personas beneficiadas, como por ejemplo este control larvario que se hizo en el Morro Solar, fue el 100%. Entonces, finalmente, esos números son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, hace poco se sacó para el tema del dengue un aplicativo, se desarrolló un aplicativo. Ya hay agentes comunitarios que también son parte de los stakeholders, que ellos van recorriendo los distintos lugares de los distritos y van marcando dónde hay larvas en un determinado sector. Por ejemplo, imaginemos en la cuadra 2 de Sáenz Peña en Barranco, se encontraron 3 casas con larvas. Entonces, gracias a ello, y yo tengo esa data, entonces por eso es importante también el análisis, no solamente de la Big Data, sino también de esta data, o de cualquier data, como puede ser una encuesta, etcétera. Entonces, yo preparo un perifoneo localizado, ¿no? Que eso también es otra cosa que voy a escribir. Y el perifoneo localizado le digo, atención, vecinos del Girón Sáenz Peña, de la cuadra 2 de Barranco. En la cuadra 2 de 5 casas, 2 tienen criadero de zancudo y potencialmente se generará justamente el crecimiento de los vectores del dengue. Y posiblemente se contagien del dengue y posiblemente los lleve eso a justamente a una complicación en salud. Entonces, todo tipo de data que nosotros podemos estar atentos para recolectar, la usamos, ¿no? Y estamos siempre tratando de llegar a esos indicadores idóneos, que finalmente es el beneficio de la sociedad con las atenciones, ¿no? O sea, en una campaña todo el mundo se quiere atender. Por ejemplo, en Surco es un distrito muy reticente al ministerio porque es otro nivel socioeconómico, la gente se atiende, mucha gente se atiende en clínica, pero cuando le llevas una campaña de salud, por ejemplo, hemos hecho una campaña de salud de despistaje de cáncer hace poco en Surco, por la bolichera, por donde está, bueno, un instituto de inglés por ahí, estuvo, se superaron la cantidad de atenciones que se tenía estimada, ¿no? Entonces se atendieron como 2.000 personas, o sea, fue impresionante, ¿no? Y las campañas masivas que hacemos, como por ejemplo el Minsa Móvil, eso ya es algo que partió, por ejemplo, de la Diris Lima Sur y que ahora se hace en todo Lima, que es una unidad ejecutora del MINSA, que es una iniciativa de acá de la Lima Sur. eh, Se atienden a 5.000, 6.000, 8.000 personas, ¿no? Entonces es una campaña espectacular, ¿no? Y la gente se va y dice, oye, yo me puedo hacer una ecografía acá, entonces esto no lo puedo tener en mi primer nivel de atención, entonces voy, ¿no? Entonces, cuando ya tú tienes estas cifras, son los mejores indicadores, ¿no?
que finalmente van de la mano con lo tuyo, ¿no? Porque la gente no iría si nosotros no difundimos bien, por ejemplo, el mensaje, o no convocamos bien, etcétera, ¿no? Es importantísimo. ¿Cuánto hemos aprendido el día de hoy, Carlos? No sé si es que desees agregar algo más antes de cerrar nuestro café. Y hablábamos de la comunicación 360 y para mí la comunicación 360 es fundamental. Tal vez la visión, y si a alguien le ha gustado la visión que les he contado el día de hoy, que tengo yo, es porque he estado muy interesado y he también tenido la posibilidad de desarrollarme en el mundo periodístico, en el mundo de la comunicación audiovisual, en las relaciones públicas y también viendo imagen y marketing institucional. Entonces, esa visión 360 es la que creo que todo comunicador o todo relacionista público debe de aspirar, porque si no va a estar limitado por algún lado. Pues la visión no va a ser completa. Entonces, no, a mí no me interesa lo audiovisual, pero en algún momento y eso yo lo comenté hace bastantes años, que seguramente iba a haber justamente una explosión de ese código, y se ha dado, ¿no? Y se ha dado, y es el código que prima en la actualidad, y es tal vez, la, el requisito fundamental que hoy todo egresado de comunicación tiene. Y si tú ves, yo en algún momento me he puesto en LinkedIn a buscar practicante de comunicación, y no necesariamente para mí, pero por chismoso, por curioso, por querer saber qué es lo que piden, y te piden un conocimiento audiovisual. Entonces, ¿por qué? Porque es algo que así como puede ser el conocimiento de la reputación, también es fundamental, ¿no? Es fundamental para ello, ¿no? Y no hay nada ideal en la comunicación. Siempre hay que estar constantemente viendo las mejoras, porque la comunicación es prácticamente hoy con los algoritmos que nos rodean, es un ser vivo, ¿no? Y va a estar en constante mutación, entonces no hay fórmula adecuada. Lo que hoy día yo te puedo comentar acá, seguro lo prueban otras personas y no funciona, entonces tú lo tienes que adaptar y lo tienes que justamente considerar de acuerdo justamente a las características de tu organización y de tu público, ¿no? Entonces, eso es fundamental que lo sepamos para poder tener una visión 360 grados. Ujú. Y uno mismo, ¿no? Qué importante porque hay ocasiones, bueno, al menos a mí me ha pasado, ¿no? Que he tenido que salvar situaciones y que si no tuviera con lo todo es esa visión 360 y el conocimiento de las herramientas, porque el hecho de que uno se encargue de la parte estratégica no implica que dejemos de lado totalmente el operativo. Tienes que saber por lo menos cómo hacerlo, porque las emergencias existen, ¿no? Y entonces estás allí para salvar la situación y es importante, ¿no? Es importante por lo menos no solamente tener una idea de cómo se hace, sino poder hacerlo, ¿no? Al menos quizás en áreas grandes como en el sector público, en el que tenemos un equipo, bueno, a veces grande, a veces pequeño, tenemos al especialista, ¿no? Pero hay espacios más pequeñitos en los que no van dos personas o no están disponibles dos personas y las cosas tienen que seguir caminando, ¿no? Y creo que allí está ¿No? la diferencia, ¿no? Sí, sí. Y lo bueno es que tal vez tú ya cuando tengas la posibilidad de dirigir algo, liderar algún proyecto de comunicación, que te puedas rodear de personas que tengan los rasgos que tú crees convenientes para complementar lo tuyo, ¿no? Y me da mucha satisfacción tener exalumnos míos que desde la clase tú podías darte cuenta de que tenían esa pasta, ¿no? Y comprobarlo y darte cuenta que ahora son tus aliados, como por ejemplo muchos de los que trabajan conmigo, es algo totalmente satisfactorio, ¿no? Totalmente que te llena de orgullo, ¿no? Y verlos realizados, verlos hasta inclusive mejor que tú, ¿no? A nivel tal vez de una posición o de un estatus, o sea, es algo realmente que te llena el alma, te llena el corazón, ¿no? Y yo creo que los que tenemos esa alma, ese corazoncito de docente, no, nos pasa eso, ¿no? Es como ver a tus hijos y decir, no me equivoqué, Exacto, exacto, ¿no? ¿no? Sí, No me y equivoqué. es algo muy gratificante, ¿no? Ay.
Carlos, muchísimas gracias por haber compartido este café el día de hoy con nosotros y haber nos dado luces, ¿no? Sobre cómo se deben hacer las cosas en todos los sectores, pero principalmente en uno tan sensible y tan importante como es el de salud. Así es que mil gracias por haber estado el día de hoy con nosotros en Café Piar, Carlos. Gracias a ti, Marita. Un gusto estar con ustedes y espero que las personas que vean este café puedan disfrutarlo tanto como nosotros, que realmente ha sido una conversación más amical que una entrevista. Así que muchas gracias por eso. Gracias a ti nuevamente, Carlos, y estoy segura que lo van a disfrutar, así como nosotros lo hemos hecho. Hemos llegado al final. Comunicación 360 e innovación en el sector público con el doctor Carlos Torres Ravelo. Este tema tan importante contextualizado hoy en el sector salud y que estoy segura nos deja muchas lecciones y muchos aspectos por reflexionar y para poner en práctica en nuestro día a día. Y si quieren conocer más de manera simple y clara cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar la plataforma www.solorsanocapacitación.com, en donde encontrarán diversas alternativas para su capacitación y crecimiento profesional, y en donde también podrán descargar de manera gratuita nuestro boletín Café PR Newsletter. También los invitamos a darle like al canal de YouTube de Marita, que se llama Café PR, a través del cual se transmite nuestro programa en su versión nacional y en sus versiones internacionales. Y a seguirnos en las redes sociales de Marita y de Solórzano Capacitación. No queremos despedirnos sin reiterar nuestro agradecimiento a Cani Café y a ustedes, nuestro público que nos sigue durante todos estos años en Café Piar Perú, Bolivia y Uruguay. Les deseamos todo lo mejor y nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Chao, hasta pronto.